Hoy es domingo 9 de julio del 2023, son las 8 de la noche y estamos acá en la 25ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a hablar de lo que está pasando en El Salvador con Bukele. Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi izquierda con Isra Albornoz Molinari y a mi derecha con el Chango. Chango, vos que preparaste un poco este tema, ¿no? Estuviste leyendo, nosotros también, pero vos tenés el rol de dar la introducción. ¿Qué pasó con Bukele, amigo? ¿Qué es Bukele? Preparaos una, viste, como clase de facultad. Esto ya con los de Estados Unidos ya dijiste lo mismo. Sí, nada, si no la gente piensa que tiene que tomarnos demasiado en serio. O sea, todos sabemos que es el presidente de... Claro, ¿qué es Bukele? ¿Es una comida, amigo? Sí, se quedó una comida árabe. El presidente de El Salvador, un político empresario que viene de una familia acomodada. Y llegó al poder y es como un rockstar de la política latinoamericana ahora. Sí, como que de repente con la presidencia de Bukele, El Salvador, que era un país que no conocía a nadie, ahora de repente hay un montón de gente hablando de El Salvador. Sí, igual, o sea, siempre fue conocido en términos de inseguridad, de pobreza, marginalidad. Claro, pero había como conocido que, por lo contrario. Claro, no tenía relevancia, como que no hablaba nadie de El Salvador. Sí, o sea, igual a mí, viste, siempre me gustó el tema de pandillas, toda esa boludez, y como que si ya sabía que era El Salvador. Claro, pero ¿qué era? O sea, ¿qué pasó con las pandillas? ¿Qué decís que había pandillas? Bueno, o sea, el tema de las pandillas nace en la década del 80, o sea, en 1987 creo que fue, que hubo un golpe de estado en El Salvador. Se exilió mucha gente y fueron a parar a Estados Unidos. En Estados Unidos se mezcló la cultura centroamericana con las pandillas y se armaron en California lo que son las maras hoy. Tenés la Salvatrucha y la MS-18. Yo después de acá, boludo, mirá si viene gente de Salvador a comentarnos, sería épica. Pero, seguramente. ¿cómo que se formaron en Estados Unidos que después se volvieron para El Salvador? Y fueron inmigrantes, sí. Claro, o sea, emigraron a Estados Unidos, estuvieron ahí un tiempo, después los deportaron. Y mezclaron la cultura centroamericana con la cultura de pandillas de California. Y cuando volvieron, empezaron a armar quilombos. Y bueno, empezó el negocio, viste, de... Primero eran tipo pandillas adolescentes que eran pendejos que estaban al pedo, crisis económica, viste, nadie labura, nadie estudia. Y empezaron, viste, a juntarse, a boludear, después se organizaron mejor y empezaron a hacer tipo como una empresa criminal, ponerle que vive de la extorsión, del crimen y de vender falopa. Claro, de la droga. Sí. ¿Y qué hacía? Porque yo, por ejemplo, había leído que en su momento, porque ahora vamos a lo que pasó después, que es que con el Bukele como que se terminó el dominio de las maras. Pero antes de eso, el tema es que, yo leía que, por ejemplo, las maras como que tenían su territorio, ¿no? Entonces, si estabas en un barrio de una mara, no podías ir al barrio de otra mara. Claro, sí, o sea, eran un par estado. Sí, un estado adentro. Sí, eran un par estado y se fueron metiendo dentro del estado también, viste, con la corrupción de la policía, de las cárceles. Ajá. Y siempre hubo intentos como de calmar eso, pero como tenés a las maras que tenían contacto con la policía, con los funcionarios, siempre quedaban en la nada. Claro. Después tenés en 2015, creo que fue, o 13, que hubo un acuerdo entre las maras para pacificar. Y ahí cayó la tasa de criminalidad. Después se rompió el pacto, que también estaba el Estado adentro, y se volvió a disparar la criminalidad. Claro. Igual, viste, no es una cuestión solamente de salvadoreña. O sea, también tenés en Honduras, tenés en Nicaragua, pero bueno, son ramificaciones que se fueron haciendo según por lo que anduve investigando. Ajá. Que también tienen relaciones con el narcotráfico de México. Y que las maras también tienen conexiones en Estados Unidos, pero bueno, son las menos. Digamos que, según lo que anduve viendo, como que las maras son serían un pedazo de la parte violenta de los cárteles de la droga en Estados Unidos y en Centroamérica. Claro, yo acá estoy viendo, porque claro, justamente las maras en los 90, ¿no? Por ejemplo, en el 95 cometían muchos crímenes, también mataban mucho. Sí. El tema es que, por ejemplo, en el 95 tenía tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 139. Sí. O sea, cada 100.000 habitantes morían 139, ¿no? En los 2000 bajó, ponele a 47, 60, 65, 58, 70, depende del año, que igual sigue siendo bastante alto. Y ya para el 2014 empezó a subir hasta que el 2015 llegó como al pico de 107 por cada 100.000 habitantes. Sí. Y no sé cuándo asumió Bukele. 2019. 2019.
Bueno, después del 2015 empezó a bajar, ¿no? 84, 63, 53. Cuando asume Bukele era 38 por cada 100.000. Y siguió la tendencia, ahora sería 18 por cada 100.000. Bueno, eso es lo que un poco le reclaman a Bukele de que, o sea, la tendencia ya venía a la baja. Pero porque quiso Bukele, o sea... Pero hubo ciertas negociaciones antes. Antes sí, o Ese sea, es el punto. El presidente anterior había llegado como un arreglo, hubo un intento de pacificación, después se rompió el arreglo y se volvió a armar quilombo de vuelta. Cada vez eso fue lo del 2015. Claro, pero la tendencia igual siguió a la baja hasta que llegó Bukele y con Bukele se redireccionó la política, porque era como antes, viste, sí, tenemos un acuerdo, pero no sé, los metemos en canas, pero adentro tienen, no sé, tienen falopa, tienen PlayStation. Claro, o sea, era un acuerdo, pero un acuerdo cediendo, ¿no? Como está bien, te reconocemos tu poder, te damos tus privilegios, claro, pero no mate gente. Exactamente. Bukele, en cambio, como que los destruyó directamente, los metió todos en canas, no les cedió nada. Bueno, y Bukele, o sea, la historia de Bukele es interesante porque viene de un partido de centro-izquierda, lo expulsan del partido de centro-izquierda, y él en ese momento era lo que acaba de ser un intendente de San Salvador, que es la capital de El Salvador. Ajá. Se va expulsado de ese partido y se crea su propio partido, y que se llama Nuevas Ideas, y se mete en un partido que se llama Gana, que es un partido de centro-derecha. Claro. Y ahí rompe el bipartidismo salvadoreño. Se rompió la tendencia. Que era el bipartidismo al partido Arena, que era Alianza por un Nuevo País, y el otro era el partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Claro, que él arranca en el FMLN. Es. Claro, sí, sí. Y claro, acá estoy viendo la elección del 2019, Bukele gana con 53% de los votos. Y no sé si justo ahí empieza su política como de más dureza contra las maras o si eso es de posterior. No, desde que él asume, que arranca, hubo una limpieza por ley, ¿no? O sea, no vivo en El Salvador. Ajá. Hubo una limpieza en la fuerza de seguridad. Se centralizó la política de seguridad en torno a la figura de Bukele. Bukele vendría a ser el comandante en jefe con él. Consiguió financiamiento de afuera para hacer cárceles, para armar mejor a la policía, a la gente. Claro, que hizo nuevas cárceles. Sí. También eso le critican a algunos porque dice que destituyó muchos jueces y nombró jueces nuevos. Exactamente, hubo una reforma judicial. Hubo una reforma y ahora quiere hacer una reforma también del Estado, porque hay 262 municipios. Claro, los quiere bajar a 64, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero le criticaron a Bukele porque él, ¿qué dice? Que sacó los jueces porque los jueces eran corruptos y liberaban a las maras. Pero que la aprobación, o sea, él metió militares adentro del Congreso en un momento. O sea, ese era otro punto que decían, que la aprobación, no me acuerdo en qué año fue, pero fue una de las más o menos primeras medidas. Ajá. Que no tenía las mayorías en el Congreso. Claro. Y que de alguna forma los obligó a sesionar. Sí. A darle el Sí, cuerpo. incluso dijeron que fue una especie de autogolpe que hizo, donde él termina con la mayoría. Y ahí está el tema de que dicen si es o no una dictadura. Claro, porque acá estoy viendo qué pasa, qué fue eso específicamente, que irrumpió con militares armados en el Congreso para exigirle a los diputados que le aprueben un crédito que pidió su gobierno para luchar contra las pandillas. Sí. Ese fue lo que pasó en su momento, ¿no? Y que le prestaron ahí 109 millones de dólares. Sí. En su plan contra las pandillas, sí. Bueno, y vos ves ponerle que... Porque igual, ojo, pero Bukele hizo esto, pero también apelando como con un discurso populista al pueblo. Bueno, porque decía, si el Congreso no cede, voy a llamar la insurrección popular. Bueno, eso el chabón, vos sabés que en el perfil de él es medio rockstar. O sea, él empieza su campaña desde las redes sociales. Una onda así medio Milei. Claro. Pero empezó ya siendo intendente antes, no fue directo a la presidencia. Exacto. Y siempre fue, viste, polémico con lo que decía, y decía también lo que la gente quería escuchar. O sea, medio que por ahí algunos le dicen que es populista, y sí, o sea, que no sé si llamarlo populista, porque si vos vivís en un país donde salís a la calle y te matan, y decir, che, queremos seguridad, no sé qué tan populista puede ser. Claro, si no, ya cualquier medida que parece coherente ya es populismo. Claro. Y nada, o sea, tiene un perfil, viste, bastante raro. También le reclaman la ambigüedad que tienen, porque vino de la izquierda, se fue a la centroderecha, tiene por ahí cosas de conservador, tiene cosas de nacionalista. En relaciones internacionales se acercó a Estados Unidos, después se acercó a China. Bueno,
Ahora se lleva mal, de hecho. Claro, los organismos de derechos humanos que tienen todo un montón de denuncias. Exacto, y ahora se acercó a China. Claro. Y China le dio financiamiento, o sea, como que le reclaman, le dicen, che, chabón, ¿vos dónde estás parado? Bueno, es que acá lo que dicen, también un análisis, ¿no? Es que las maras le proveían droga a Estados Unidos. Y que en Estados Unidos hay intereses muy fuertes cuando esto de la droga, ya lo vimos en el episodio de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y que en realidad la mayoría de los lobbies de Estados Unidos se apoyan a las maras. Ellos querían que el país lo controlen las maras para seguir con la droga. ¿Y qué pasa? Que ahora El Salvador dejó de exportar droga. ¿Por qué? Porque Bukele a los maras, la mayoría los metió presos y lo está controlando mucho más. Entonces Estados Unidos no tiene a El Salvador, que era como... Pierde injerencia. Claro, era como uno de sus mayores exportadores de droga, y que era uno de los más fáciles, ¿no? Porque lo vendía barato, era más seguro, digamos. Entonces ahí está el tema de la relevancia de eso. Y por eso como que hasta ahora siempre se había llegado como a acuerdos con las maras nomás, pero nadie había dicho que ahora esto se termina. Sí, igual también yo creo que Estados Unidos tiene que ver también la parte de... Si vos tenés quilombos internos, como por ejemplo con las pandillas, Estados Unidos en una de esas, si tenés un acercamiento, te va a decir, che, te meto ahí milicos y te soluciona el problema, pero ya te quedaste con los yankees clavados. Creo que también eso podría ser otra manera. Eso es una estrategia más del siglo XX hoy en día, no sé si van tanto al golpe tradicional. No al golpe tradicional, pero tipo, che, necesito una base en Centroamérica por las dudas. Pero para vos El Salvador ahora que sería una base de Estados Unidos. No, pero digo, o sea, los yankees al ser ahora un territorio pacífico ya no pueden meter la cuchara. Claro, ya no pueden decir, bueno, nosotros venimos a pacificar, porque ya está pacificado. Bueno, incluso este tema de las drogas te llega hasta las esferas más altas del poder de Estados Unidos, ¿no? El otro día encontraron que era cocaína en la Casa Blanca. Sí. O sea, no es que es una cuestión marginal de una pandilla, hasta en la Casa Blanca tenés metido a gente que le interesa importar droga. Bueno, el tema de Bukele, vos sabés que también es interesante que, o sea, tiene un perfil bastante ambiguo, pero vos lo escuchás en los discursos y le chupa un huevo todo. O sea, tipo rockstar, boludo. Ponele cuando empieza todo este bardo de los derechos humanos, él dice, justo también había rumores de que las maras iban a salir a hacer quilombo, y el chabón, hay un short que vi en YouTube que él dice, salgan y no les voy a dar de comer, o sea, no van a comer ni un arroz, dice, no me importa nada lo que digan los de derechos humanos de afuera, dice, se los regalo, se los llevan 2 por 1. Claro, sí. Y el tema es que la gente allá parece apoyar eso, ¿no? Bueno, tiene una imagen casi del 90% de popularidad. Pero esa imagen a vos te parece falseada o te parece real. Más del 90%. No, incluso creo que era 88, por ahí. Quedaba la mayoría. Bueno, incluso la gente que se está en contra de esta medida. Ahora hablamos de la medida de excepción. Bueno, arranquemos, pongamos los carros y los caballos donde corresponden. Ajá. El chabón, después que asume, llama al estado de excepción, que vendría a ser como un estado de sitio. O sea, tenés suspensión de ciertos derechos constitucionales, no es que no tenés ningún derecho. Ajá. Y lo que hace el estado de excepción, o sea, lo van renovando mes a mes. Por eso es que le dicen dictador, porque no se sabe cuándo termina. Él dice hasta que caiga el último pandillero. ¿Cuándo será? No sé. Claro. Claro, es medio indefinido, ¿no? Claro. En el régimen de excepción se pueden hacer allanamientos sin orden judicial, se puede violar correspondencia, se puede violar la propiedad privada de los pandilleros, de cualquiera que se asuma que tiene algún contacto, y detenciones arbitrarias. Sí, aumentó el tiempo de detención también. Claro. Que no me acuerdo de cuántos días eran. Sí, sí. Que ahora son creo que cerca de 15 días. No, hay gente que está 3 meses. Claro, el tema es si la emergencia... Sin pruebas, o sea, simplemente detención. Claro. El tema es si la emergencia te justifica eso es un tema. Y el otro tema es hasta cuándo dura la emergencia, ¿no? ¿Qué o sea, cuándo... de esto? Pero el tema es cuándo va a decir, bueno, que se terminó la emergencia y se vuelve un régimen más normal. Porque ahora uno podría decir que el tema de las maras está ya más o menos solucionado, ¿no? Todavía no, o sea, metió en cana 60.000. No. Según los números que manejan, faltan 20.000 más. Mira. Que ahora es más difícil ubicarlos porque ya no tienen tatuajes, no se visten como pandilleros, están escondidos. Claro, sí. Ya no delinquen. Ya no matan gente. Claro. Que hace poco se cumplieron más de 100 días de no tener ninguna muerte. Bueno, y ahora parece que los pandilleros se avivaron y dicen, che, pero tener un perfil tan expuesto no sirve. Claro, que antes cuando tenían el poder era como ser pandillero, era como ya está, te da un rol de privilegio. Entonces sí se tatuaban, tenían todos sus símbolos.
Y ahora es al revés, es como que ya sos pandillero, bueno, vas en cana. Bueno, ahora dice que la lógica de las maras va a cambiar, o están viendo que hay un cambio, a ser más como una mafia. Viste que la mafia actúa en las sombras. Claro, exactamente. El tema es que igual vos fijate que 20.000 sigue siendo un montón de personas. O sea, metieron presos 60.000, ponele, pero sigue siendo una organización criminal importante, una organización de 20.000 personas. Sí, o sea, si te sumás, que son que 80, no es 90. Son unas. Son dos, en ¿Cuántas? realidad. Son dos. Son dos principales, sí, pero no es una sola organización. Bueno, pero son dos, ponele, que tienen el 90% de los recursos, dos importantes. Bueno, y la otra cuestión, viste, que eso es lo llamativo, que hay gente que está a favor de las medidas, que tiene familiares presos, y hay marchas donde dicen, yo banco lo que hace, pero liberame a mi hijo, que está hace 3 meses que no hizo nada. Claro. Y la popularidad que tiene es 89%, 90%, y vos decís, o sea, incluso ahora con esto que se quiere candidatear de vuelta a la reelección, que la Constitución no se lo permite, la gente quiere la reelección. Bueno, sí, de hecho creo que no sé si la reformó, la iba a reformar, estaba buscando los votos. Igual hubo un dictamen de la Corte Suprema que lo habilita, que hay muchos que dicen que es inconstitucional. Claro, y ahí ya es pero medio... ya cambió los jueces. Claro. Ya cambió los Ahí jueces. ya está medio lo dudoso, viste, como Evo Morales cuando decía, no, la reelección es un derecho humano. Claro. O sea, tiene, viste, sus El cosas tema. Polémicas. Claro. No, desde que metió militares en el Congreso ya. Eso es algo polémico. Ya de primera. No, claro, sí. O sea, sí, se hicieron reformas que le dieron estos superpoderes porque la Constitución lo permitía. O sea, en ese sentido no es un gobierno Pero el régimen de excepción no es dictadura. inconstitucional. Claro, el régimen de excepción podemos decir, si esto es una dictadura, la dictadura es constitucional. No, bueno, el tema es que todas las constituciones te incluyen un régimen de excepción. El tema, yo creo que al análisis final, si ese régimen en algún momento se terminó, te va mutando hasta un punto que ya se pierde. Ya cuando el régimen de excepción se vuelve la norma, como que se pierde el espíritu de la norma, ¿no? Claro, Más un régimen de lo que se excepción. supone es que si es un mal gobierno, las elecciones lo van a sacar. Smith, No que lo siguen claro. votando y la población. Carl Schmitt estaría Sí. orgulloso de Bukele porque viste, el estado de excepción permite hacer cualquier cosa y Claro, la guerra amerita viste hacer cualquier locura. Claro, Bueno, en momentos Carl de Schmitt crisis. justificó el nazismo también. Bueno, fue el teórico de gran parte, ¿no? Claro. O sea que Schmitt decía que en momentos de excepción, ahí es cuando aparece el que tiene la decisión, ¿no? En el Claro. régimen de excepción, el que tiene la Claro. decisión, que ese es el soberano. Y lo está haciendo bastante bien, o sea, Sí. tiene mayoría en el Congreso, tiene aprobación popular, como que... Claro, ahora sacó mayoría ya. Al principio no tenía, pero ahora ya tiene. Sí, ¿no? y después lo que tenés también, viste, que eso, viste, todavía no se sabe porque no hay demasiada info. Ujú. Dicen que hay desapariciones en las cárceles, que hay muertos en las cárceles, pero Ujú. que nadie investiga y que él como Claro. que... También como todo, siempre, nunca nada es ideal, hay que ver el mundo real. Ajá. Porque el tema es que te dice, supongamos que esto es cierto, ¿no? Pero ¿qué te dice, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos? Bueno, no, que vuelvan los gobiernos anteriores, Claro. que sería la contraria, ¿no? Como la impunidad para las maras. Entonces, ¿qué pasa? Está en una disyuntiva donde las dos opciones, si querés, ninguna es ideal, pero son las dos que hay. Sí, igual, viste, a mí medio que me rompe las pelotas esta cosa de los... O sea, no los derechos humanos, sino esta injerencia que desde afuera te dictan la moral. Bueno, sí. Y vos decís, desde Estados Unidos, cómodamente, sentado en tu casa que vale $300.000, decís, no, pero los derechos humanos, y vos decís, hijo de puta, están matando Claro. gente en El Salvador. Bueno, no- eso decía Bukele, ¿no? Que nadie se acordaba de El Salvador cuando morían 7 personas por día por las maras. Pero ahora que no muere nadie por las maras, a todo el mundo se pone a criticar El Salvador. Sí. Todos los que viven en California, que nunca vieron un robo en su vida, critican al que me apoya que, no sé, perdió a su hijo porque lo mataron las maras. Sí, aparte, o sea, había rituales de iniciación de las maras que era tipo, che, sabía matar a alguien. O sea, a ese nivel Claro. estaban y nadie decía nada, ¿viste? No, nadie podía decir nada. No, nadie de afuera se sentía asombrado. Ah, no, claro. Bueno, esto decía... O sea, esto es una teoría, ¿no? De Estados Unidos, de su mentalidad racial, ¿no? Que es como que ellos, como piensan que los que no son los que no son blancos anglosajones no pueden ser civilizados, inconscientemente para los gobiernos de Latinoamérica o de África o de lugares así, apoyan los gobiernos de criminales, porque en el fondo piensan que no puede haber un gobierno democrático de verdad en esos países. Sí, Entonces te da esa contradicción de que supuestamente defienden la república, la libertad, todo, pero parecería que apoyan más a las maras que a un gobierno que los está quitando
Y en vez de decir a ese gobierno, mirá, yo te voy a ayudar, te voy a fiscalizar para que sea más constitucional y que haga una transición, directamente dicen, no, hay que tirarlo abajo. Sí, sí, o sea, la doble vara siempre está, ¿viste? Porque en el medio siempre hay interés y en la política no hay virtud. No, claro, obvio. Sí, sí. Y después tenemos, bueno, el tema de la reelección del chabón, que, bueno, recién lo hablábamos. Uh-huh. Todo apunta a que parece que se va a poder reelegir el año que viene porque son 5 años de mandato en El Salvador. Uh-huh. Así que bueno, todo apunta a que los tribunales le van a dar el ok, la gente está contenta con él. ¿Y qué o sea, la Constitución dice que es posible? Eso habría Bueno, que verlo. No, dice que dura 5 años y... Sin reelección. Sin reelección. Ajá. Claro, o sea, es muy taxativo. acá estoy leyendo que la Corte Suprema anterior, ¿no? Creo que era del año 2022 y antes, decía que era posible la reelección solo con un periodo de 10 años de intervalo, ¿no? O sea, vos sos presidente, pasan 10 años claro. por ir a la reelección. Claro, Reelección no inmediata. Claro, y la Corte Suprema nueva, que es la que puso Bukele, lo cambió y dice que tenés que pedir licencia 6 meses antes de la reelección para ir a la reelección. Ajá. O sea y que eso o sea, la Corte cambió su discurso ¿cuándo? No, sí, con los jueces nuevos. Con los jueces nuevos. Claro, sí, sí. Claro. Igual sabes lo que veo que por qué la política de él es fácil, porque tiene un territorio muy chico. O sea, El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, es exactamente del mismo tamaño que Tucumán. Uh-huh. Claro. O sea, es fácil tener una política territorial en un Así que creo que son 6 millones de personas. Son 6 millones. O sea, tienen más población que Uruguay, más población que Paraguay. Sí. No, creo que Paraguay tiene 6, 8 millones. Es como Paraguay, pero mucho más chico. No, mucho imagínate más todo reducido. Paraguay. Imagínate que. Todo Paraguay en Tucumán, básicamente. Sí, imagínate que Capital Federal y una parte del conurbano viva todo en Tucumán. O sea, es fácil controlar eso. Y creo que por ese lado el chabón la tiene fácil de tener tanto control territorial. No, claro, además que como toda república bananera, porque El Salvador antes de Bukele no es que era el paraíso de la democracia. ¿Sí? Entonces, como toda república bananera tiene unas instituciones débiles que cualquiera que llegue al poder las puede ir, o sea, deformando a su favor, ¿no? Incluso vos sabés que tiene una táctica con las maras. O sea, bueno, aparte de meterlo en cana y toda la historia, Ajá. tiene hasta una especie de juego psicológico y una especie como de sadismo, si querés. Uh-huh. Porque ponerle para el Día de los Muertos, viste que en Centroamérica existe toda esta cultura de los muertos que es muy fuerte. Sí, sí. Mandó a tirar abajo las tumbas de los pandilleros, a los mismos pandilleros. Sí, eso pasó hace relativamente Claro, tiene como poco esa también idea no solo de meterlos presos, sino humillarlos. Sí. tiempo. Ujú. Claro, yo no sé si eso acaso, porque eso tampoco es repudiado, ¿no? O sea, no sé si acaso eso no es como para contentar como una indignación general que había antes, ¿no? Sí, bueno, por eso la gente lo banca tanto. Y después también ponerle los barrios donde eran territorio de las maras. Claro. Vos ves un milico con un arma y ves a los que están en cana, pero están pintando así casas que decían, no sé, MS13 o 18, y lo hacen pintar o ponerle casas que eran tomadas por los maras. Ajá. Se las sacaron, lógicamente, y se la devolvieron a la gente que era la dueña, pero que lo habían sacado de ahí. Claro, bueno, Ujú. también el tema, acá encontré los artículos de la Constitución, ¿no? Que hablan de la reelección. Dice, artículo 52, inciso 1. No podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Ese es uno de los artículos, y después está el artículo 75, inciso 4, que dice específicamente: pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin. Qué interesante. Me parece muy extremo lo de pierden Sí, los derechos. Pero la dignidad humana. Encontramos Claro. en las constituciones a veces ciertos También es artículos. cierto que esta constitución le da la razón a Bukele, porque el artículo 75, inciso 3, perdón, inciso 2, el que va antes de eso, dice, pierden los derechos de ciudadanos los condenados por delitos. Un poco extrema la constitución de El Salvador, ¿no? Pero Sí, un poco, viste, lo que quizás llama de filosofía, que o sea, el chabón les quita la dignidad a los chabones estos, y quizás eso es lo que le jode un poco a la gente que lo ve de afuera, de, claro. che, los tratás como basura. También el tema es ese, ¿no? Si toda la sociedad
O sea, digamos, sufrió durante mucho tiempo eso, como que es normal ese deseo de venganza por ahí. Claro, sí. Nada, podés ir de afuera y decirle, vos tenés que hacer esto. Sí, aparte de él, pero más allá de eso, la Constitución parece bastante clara, ¿no? De que prohíbe la reelección. Incluso, fíjate, o sea, ¿cómo será el progresismo que vive la sociedad occidental? Que ponele Verne, viste, que una vez dijo, mi modelo es el de Bukele. El de Bukele. Ajá. Y Cunio. O sea, los dos peronchos también, viste, Cunio se compara con Bukele. Uh-huh. Sí. O sea, ¿Qué tiene, tío? Que no, o sea, si querés un peronismo más ortodoxo, es como que lo ven como, che, piola. Y después del progresismo berreta, viste, Juntos por el Cambio, el kirchnerismo. Sí, o sea, sí, puede ser. Incluso después dice acá, bueno, no, habla del artículo 88 que dice la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político establecido. O sea, tiene como varios artículos que me dan a entender que es muy cuestionable esa interpretación, ¿no? De que se permite la reelección. No sé vos qué pensás. A ver, tendrías que leer el primer artículo. Ahí me parece que... ¿El artículo 1? No, el artículo que dijiste primero. El que dije primero. El que dijiste primero. Sí, el 152. ¿Querés que lo lea de vuelta? Sí. Que dice: no podrá ser candidato a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Y bueno, entonces eso no es una interpretación, porque vos dijiste recién que la Corte había cambiado. La Corte sí. La Corte lo que dijo es que interpretó este artículo diciendo que si había sido presidente antes de los 6 meses inmediatamente anteriores podía ir a la reelección. Claro, pero podría ser esa interpretación dado este artículo. No, yo creo que no. Dice el que haya desempeñado la presidencia de la República durante el periodo inmediato anterior. O sea, ¿qué periodo se refiere? El periodo de la presidencia. O sea, y en ese periodo... los 5 años. Y sí, en ese periodo presidencial de 5 años, el que haya estado por más de 6 meses consecutivos o no puede ser candidato. A mí me parece muy claro. Yo creo que más que una lectura constitucional, que me parece bastante clara, hay que hacer la lectura política. O sea, Bukele quiere la reelección, tiene las mayorías para hacerlo. ¿Tiene gente que lo apoya? Claro, tiene gente que lo apoya, entonces tiene el poder. Y como tiene el poder y es una república en la cual las instituciones nunca sirvieron para nada, ya está, lo puede hacer. Bueno, no es una república. Bueno, incluso... No, claro, no sería técnicamente una república. Bueno, hay países como Guatemala y Honduras que están copiando y quieren copiar el modelo de Bukele porque las maras se expandieron en toda Latinoamérica, en Centroamérica. Yo creo que quizás el punto de inflexión, si logra la reelección y no hace una reforma constitucional, ahí sí podríamos decir que estaría en una dictadura formalmente, o estaría en una forma de gobierno... ¿Por qué si no hace una reforma? Y porque según el argumento que vos decís, que la Corte Suprema está interpretando mal, porque la Constitución es bastante... clara en este sentido. Sí. Pero hasta ahora no vemos una violación a las instituciones que ya existen. Igual, estén mal o bien las instituciones. O sea, ese sería el punto. Son instituciones cooptadas, si querés. Esa es la diferencia, si querés, entre un autoritarismo. Digo formal. Claro. O sea, esa es la diferencia entre un autoritarismo como más light, si querés, a un autoritarismo más duro. Que el primero es como que dentro de las instituciones, bueno, te encuentra algún vacío, te lo va cooptando para un objetivo. Y el autoritarismo más duro directamente te tira abajo las instituciones, acá gobierno yo. Igual, lo que el chabón hace a mí no me genera, viste, esa cosa de horror. Porque vos decís, o sea, un estado moderno, ¿qué es? El monopolio de la violencia. O sea, El Salvador era casi un estado fallido. Si vos apreciás que tu país, vos te apreciás que sos un país... Era un estado fallido porque había más muertes que en guerras. En otros lugares que están en guerra. Claro, así de simple. O sea, si vos no querés tener país, no querés tener territorio, identidad, instituciones, está bien, dejalo ahí como está. Ahora, si vos querés tener un Estado y tenés que usar la violencia para mantener lo que es el Estado, si no, ¿cuál es el chiste de no tener? O sea, la Constitución, hasta Bukele, esta Constitución que estamos diciendo, si Bukele la va a violar o no, esta Constitución no se aplicaba. Hasta Bukele. Eso vamos a decir. Claro. O sea, de facto no. O sea, no era ese sería el punto. Bueno, a ver, recuperando las atribuciones del Estado. Tomando el promedio, ¿no?, de la tasa de homicidios. ¿Desde qué año me dijiste que aparecieron las maras, Chango? El 80 o sea, en el 80 se van a Estados Unidos.
Tomás desde el 2000 más o menos. Claro, para te ver la pongo- dinámica del no, bueno, pero es 2000. que las maras ya en los 90 En ya los 90 estaban. volvieron, pero no me acuerdo bien. Bueno, ponerle el 95, el periodo 95-2015, 20 años, ¿no? Ujú. El promedio de más o menos una tasa de homicidio de 9 cada 100.000 habitantes te daría 600 homicidios por año. Ponerle por 20 años, o sea que murieron 12.000 personas. Igual Esos es 20 más, años. Pero por habitante, ¿cuántos serían? Por habitante sería eso, 9 cada 100.000. 9 cada 100.000. O sea, eso durante los 20 años del 2015, 95 a 2015. Claro. Claro. Igual acá, Y habría que- mirá, encuentro las maras asesinaban en promedio 62 personas por día. Bueno, no sé O sea, cuál el promedio te será. deja mucho más alto. Igual ya 12.000 te da. O sea, es un montón. No es que sea poco, ¿no? Mirá, y ahora en un año lo bajaron a 95 en el año. El tema es el siguiente, ¿no? Teóricamente, digamos. El tema es si. O sea, porque el problema es defender las instituciones cuando las instituciones no sirven. Si las instituciones en El Salvador no servían, o sea, la solución no podía ser institucional. El tema es que una vez que se va acercando a la solución, si hay que volver a una vía institucional. Claro. O si se va a perpetuar esa vía de. Nada, de autoritarismo. Bueno, digamos. según él, el plan de él es terminar con todo lo que son las maras y bueno, se termina el régimen de excepción, las instituciones vuelven a lo que es. Claro. ¿Podemos decir que está en un periodo revolucionario? En un periodo extraordinario. Sí, pero de creación. No, no o sé sea, si revolucionario, qué sé yo. Pero de Sí, creación, puede ser, de creación de las instituciones, de facto, me refiero. No, claro, puede ser, ¿no? De que tiene que crear las instituciones de una manera autoritaria, pero después normalizarlo. Bueno, eso pasó también acá en Argentina, ¿no? O sea que se establecieron las instituciones republicanas antes del sufragio y después se empezó a democratizar. Claro. Claro, incluso vos fíjate, ponele, él lo que apunta con su reforma es a bajar los cargos públicos, no a echar gente, no a hacer nada de eso. O sea apunta a una reforma completa del Estado. Claro, después está todo el tema más allá de esta cuestión de seguridad y de lo institucional, todas las reformas más económicas que tiene de la burocracia pública o de las políticas económicas. Sí, que pero ese es eso- otro tema también. No, pero viene de la mano de que si es revolucionario o no, y un poco sí. Ah, puede ser, puede ser. Pero... Así que, Nada de eso, más o menos un resumen, medio una explicación rápida, media hora, fue una explicación bastante completa, ¿no? sí, tenemos no sé si caudillo, pero un rockstar en El Salvador. Claro. Así que nada, algo más para decir. O sea, acá yo estuve mirando recién los asesinatos cada 100.000 habitantes. Me da que en 2000, más o menos entre la fecha que dijiste, 94, 2019, Ajá. tenemos más asesinatos, tenemos más de 100 muertes cada 100.000 habitantes. Ah, puede ser que haya encontrado O sea, un número... habría que fijarse la fuente. Ah, no sé, yo vi lo primero que vi en Google, qué sé yo. Fuente de Banco Mundial, acá Ajá. me marca. Y por ejemplo en el 94 había 140. Bueno, si le ponemos entonces en vez de promedio 9, promedio 90, sería 120.000 muertos en 20 años. ¿Sí? Bastante considerable, ¿no? Ujú. Son más muertos que la guerra de Ucrania hasta ahora. Sí, es que ese era el dato, que en países que están en guerra, regiones que están en guerra civil, por ejemplo en África, que tenemos que hablar de África, porque es sí, un poco sí. desconocido. Hoy el promedio es lo más seguro de Latinoamérica. Debe tener menos muerte que Rosario ahora. No, eso obviamente. Sí, sí. Hace unos meses había salido, no me acuerdo ahora el dato, pero estaban en 50, 60 por mes, está muy alto. No, claro, claro. Según las estadísticas en Rosario, pero hace poco se cumplieron 1 o 2 muertes cada de los últimos 100 días en El Salvador. Y tenía menos muertes que Canadá. O sea, por lo tanto podemos decir que es el país más seguro, Sí. en promedio, más seguro de América. Porque Ya Estados no de Unidos, Latinoamérica, de América. No, de América y de gran parte del mundo, obviamente. Sí, sí. No, sí, por eso es. Nada, nosotros solo presentamos medio los hechos, después ustedes decidirán si les parece mejor, si les parece peor, de qué lado se ponen. Pero nada, no sé si hay algo más para decir o ya vamos cerrando con esto. No, creo que No, ya- después podemos hacer otro episodio. Claro, después de hacemos otro. de otro país Claro, claro. desconocido. Entre comillas, desconocido. Cada entre comillas. Pero bueno, sin nada más para decir, entonces, acuérdense que estamos en YouTube, en Spotify y en Evox, donde subimos los episodios. Si les gustó, denle like, me gusta, cosas, suscríbanse, comenten, digan qué opinan de esto del Salvador. Y estamos en Instagram. Sí, hay que en aplicarlo acá en Argentina. Amigo, siempre me interrumpió el final, amigo. Y bueno, para complementar, boludo. Está bien, amigo, está bien.
Y estamos en Instagram y TikTok subiendo videos cortos de fragmentos de los episodios, donde damos las partes más interesantes o las opiniones más interesantes, lo mejor si no pueden ver el episodio entero para que lo vean ahí también. Y en Instagram estamos avisando cuando subimos un episodio nuevo. Están todos los links acá abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, estamos escuchando.